La semana pasada culminó el trabajo de la comisión investigadora sobre el Ministerio de Turismo con la elevación de 2 informes que este jueves se discutirán y votarán en el plenario de la Cámara de Diputados. Recordemos que la comisión combinó 2 denuncias distintas. Una presentada por el Frente Amplio para examinar compras y gastos de la administración del exministro Germán Cardoso, y la otra presentada por el propio exministro que buscaba revisar la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación, realización de eventos y otras operaciones en el mismo ministerio, pero en el gobierno de José Mujica y el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Cuáles fueron las novedades más importantes que surgieron en la indagatoria? ¿A qué conclusiones llegaron los miembros de la comisión? Bueno, eso vamos a discutirlo dentro de unos minutos con los diputados Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional, presidente de la comisión, y Gustavo Olmos del Frente Amplio. Pero antes les propongo un resumen del caso, un resumen además de lo que se hizo en la comisión investigadora, a partir de un informe que preparó la producción de En Perspectiva. Empezamos, Romina, vamos al origen de toda esta polémica, ¿te parece? Me parece. Bueno, a principios de agosto cobró estado público el enfrentamiento entre el entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, que pertenece al sector ballistas del Partido Colorado, y el director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, también colorado, pero perteneciente a la lista 15. Las diferencias entre ambos eran tan fuertes que Cardoso había pedido al presidente Luis Lacalle Pou que removiera a Pérez Banchero de su cargo. ¿Por qué se habían distanciado? Bueno, Pérez Banchero dijo en aquel momento al semanario Búsqueda que la relación se había tensado principalmente por discrepancias en el manejo de las compras de espacios publicitarios. El ex jerarca denunció que dentro de la cartera se había creado una estructura paralela que dejaba la división marketing por fuera de las decisiones. Las resoluciones, según dijo Pérez Banchero a Búsqueda, se tomaban por fuera de la institucionalidad y en la órbita del ministro. Además, cuestionó que en el ministerio se utilizara como norma general la compra directa por excepción, en lugar de la licitación pública, y que incluso las compras directas no se ajustaran correctamente a la normativa correspondiente. También objetó los montos de algunas compras. El exdirector de Turismo aseguró que, debido a su negativa a firmar este tipo de compras, fue que Cardoso decidió solicitar que lo despidieran. Después de idas y venidas a nivel del Poder Ejecutivo, aquellas denuncias de Pérez Banchero derivaron unos días después en la salida de Cardoso del gabinete y luego en un pedido del Frente Amplio para crear una comisión investigadora. En respuesta, Cardoso volvió a su banca de diputado y desde ese lugar solicitó que se investigara también a la gestión en esa cartera en las 2 últimas administraciones del Frente Amplio. Una de las decisiones más controvertidas denunciadas por Pérez Banchero y que jugaría un papel determinante en la renuncia de Cardoso fue la contratación el año pasado de Kirma Services, una firma con sede en Estonia. El acuerdo con Kirma fue por $280.000 mediante compra directa para canalizar una campaña de publicidad digital destinada a fomentar el turismo interno en medio de la emergencia sanitaria. En febrero de este año, el Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto, pero el equipo de Cardoso lo reiteró. El Tribunal de Cuentas objetaba que la adjudicación se hubiese realizado sin que la empresa estuviera inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado, como estipula la normativa de compras públicas. La inscripción en el registro se hizo 15 días después de la adjudicación. Por otra parte, cuando el ministerio fue a hacerle el pago a Kirma, el Banco República bloqueó el giro ante una alerta de su unidad de prevención de lavado de activos. En ese momento, el Banco República sugirió cambiar de beneficiario. Veamos qué indagó la comisión investigadora respecto a Kirma. Bueno, sobre este tema se dio, por ejemplo, una serie de declaraciones cruzadas. En sus respectivas comparecencias en comisión, Pérez Banchero y Cardoso coincidieron en señalar que la propuesta de Kirma provino de Young & Rubicam, la agencia de publicidad que trabaja desde hace varios años para el Ministerio de Turismo.
Pero Jan Rubicam publicó un comunicado donde aclaró que, por el contrario, la idea de contratar a Kirma llegó a la agencia desde el ministerio y concretamente que fue impulsada por Elvio Rodríguez, asesor honorario de Cardoso, y el abogado Daniel Reta, ex adscripto del entonces ministro. Cuando asistió a la comisión, Reta dijo que no conocía a Kirma y que él solamente había reenviado documentos sobre la propuesta de esa empresa a la agencia de publicidad. Agregó que no tenía idea de cómo siguió el proceso. Sin embargo, el diario El Observador comprobó que Reta fue quien firmó la inscripción de Kirma en el RUPE en aquel trámite que, como dijimos, se efectuó después de que la compra hubiese sido adjudicada. Por su parte, Elvio Rodríguez, el asesor honorario de Cardoso, un empresario vinculado con el juego online y con préstamos en casinos, confirmó en comisión que él había llevado la propuesta. ¿Por qué? Porque tenía una relación comercial con Kirma. Y lo otro que dijo fue que Cardoso ni estaba al tanto. Según señaló Rodríguez, su intención era que Kirma se convirtiera en un proveedor digital de la agencia Jan Rubicam y que, como consecuencia, pudiera dar servicios no solo al Ministerio de Turismo, sino también a otros organismos públicos. De esa manera, como empresario, dijo, buscaba poder generar un negocio lucrativo. En aquel primer negocio, Rodríguez no iba a llevar ninguna comisión, pero esperaba hacerlo en los otros contratos que Kirma pudiera obtener en el Estado. Al conocerse esos dichos, Jan Rubicam emitió un nuevo comunicado. Aseguró que nunca estuvo en conocimiento de la intención de Rodríguez de considerar negocios en conjunto, menos de Kirma, donde, añadió, no conocían a nadie. Por lo demás, la agencia agregó que la propuesta de Kirma no hubiera sido de recibo, porque los servicios de esa firma de Estonia compiten directamente con servicios prestados por la propia Jan Rubicam. ¿Y Cardoso qué dijo concretamente sobre todo esto? El exministro sostuvo que la propuesta de Kirma llegó a través de Jan Rubicam junto a otras dos propuestas de las compañías Cisneros Interactiva y MediaMath. La agencia perfectamente, ante esa presentación de Elvio Rodríguez, podría haber dicho no corre o Kirma no va. Sin embargo, la presentó junto con las otras tres propuestas, subrayó Cardoso. Además, Cardoso puntualizó que finalmente Kirma no realizó el trabajo al no poder cobrarlo porque el Banco República no tenía convenio con un banco de Bélgica que la empresa Estonia había presentado para que se le hiciera el giro. Cardoso sostuvo que otras empresas digitales tuvieron el mismo problema con otros bancos, cambiaron de institución bancaria y terminaron cobrando por sus servicios. Uno de los aspectos más polémicos de la investigación es la función que ejercía Elvio Rodríguez dentro del Ministerio de Turismo. Cardoso dijo que no fue asesor suyo y que lo vio en un par de oportunidades en la sede de la cartera cuando fue a saludarlo. Sin embargo, la semana pasada, La Diaria y Búsqueda recordaron un tuit de la cuenta oficial de la Intendencia de Paysandú del 2 de marzo de 2021 que incluye una foto de una visita de Cardoso a ese departamento y atrás de él aparece justamente Elvio Rodríguez. En el tuit se informa que el intendente Nicolás Olivera recibió al por entonces ministro de Turismo, quien arribó a Paysandú acompañado por el empresario italiano Giuseppe Cipriani, interesado en concretar la construcción de un hotel 5 estrellas allí. Consultado por La Diaria, Rodríguez indicó que la visita a Paysandú no tuvo carácter oficial y que él no participó como asesor del ministro. Agregó que el viaje lo armó y lo pagó él y que fue un tema entre privados, dijo. Lo cierto es que el rol de Rodríguez es uno de los aspectos más cuestionados por el Frente Amplio. Si bien la contratación de Kirma ha dado mucho que hablar en estos meses, la resolución que precipitó la crisis entre Pérez Banchero y el entonces ministro Cardoso fue otra. Una compra directa de espacios de publicidad en vía pública con la empresa Netcom por $500.000. Pérez Banchero dijo a Búsqueda que luego de que él expresara más de una vez su discrepancia, en determinado momento el ministro le planteó que o la firmaba o él lo echaba. Ya antes otra compra a Netcom había causado rispideces en la interna del ministerio. Según consignó Búsqueda, en octubre del 2020, esa empresa presentó, a través de Daniel Reta, el adscripto al ministro, una propuesta de $800.000 por cartelería en vía pública durante un año. Aquella adquisición fue bloqueada por un informe desfavorable de una funcionaria de la Dirección Nacional de Turismo. Pocos días más tarde, Netcom presentó otra propuesta menor. Esa sí tuvo andamiento,
a pesar de que el Ministerio de Economía resolvió no certificar la compra porque faltaban datos. El Tribunal de Cuentas luego también observó el gasto. Pero volviendo a julio de 2021 y a la propuesta de compra por $500,000 a Netcom, en el Frente Amplio entienden que el expediente de esa operación presenta varias irregularidades. Principalmente que falta una resolución ministerial que ordenara dicha compra, lo que también significa que no hubo intervención del Tribunal de Cuentas o el Ministerio de Economía. Iliam Kechichán, ministra de Turismo durante el último gobierno del Frente Amplio, llamó la atención sobre el monto tan elevado para una compra limitada al territorio uruguayo y realizada en plena pandemia. Aseguró que en la gestión de la izquierda invertían $900,000 por año en toda la región y nunca se superaron los $250,000 anuales para publicidad en vía pública en Uruguay. No queda claro si Netcom brindó o no el servicio en cuestión. Cuando concurrió invitada a la comisión, la empresa no quiso responder sobre ese punto. En el ministerio aparecieron facturas de Netcom relativas a aquel negocio, pero en octubre pasado, la nueva cúpula de la cartera, encabezada por Tabaré Viera, definió no avalar el pago y remitir el tema a la división jurídica para que analizara si correspondió o no pagar. El informe en minoría del Frente Amplio repasa lo que considera otras irregularidades, como las modificaciones, por ejemplo, en el paquete accionario de la empresa que opera el Hotel Serena, localizado en la playa Mansa, en Punta del Este, y propiedad del Ministerio de Turismo. En ese proceso estuvieron involucrados tanto Daniel Reta como Elvio Rodríguez, con límites difusos entre su actividad pública y privada, dice el informe del Frente Amplio. También se menciona una cena en el restaurante Piso 40 en Montevideo por $50,000 que tuvo lugar en noviembre de 2020, pero fue facturada al Ministerio en marzo de 2021. Además, se señala que se hizo un uso excesivo del instrumento de la compra directa, que no se respetó la normativa de compras estatales y que muchas de las contrataciones de espacios publicitarios se efectuaron sin el informe previo de la agencia Yanan Rubicam, asesora del Ministerio. Y para terminar este resumen, quedó dicho, a partir de una denuncia del propio Germán Cardoso, la comisión también investigó la gestión del Ministerio de Turismo bajo los dos últimos gobiernos frente amplistas. La discusión al respecto se centró básicamente en el arrendamiento de instalaciones de un club deportivo que pertenece a la Unión General Armenia de Beneficencia. Al integrar la exministra Iliam Kechichán la comunidad armenia, se consideró que había favorecido a esa institución. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuáles son los datos básicos? El acuerdo cuestionado fue de $1.100.000 por un año y 4 meses para que la Federación Uruguaya de Básquetbol utilizara dependencias de ese club. Uno de los motivos del cuestionamiento es que actualmente está vigente otro acuerdo entre la Federación de Básquetbol y la Unión General Armenia de Beneficencia por un costo sensiblemente menor, $150.000 por año. Sin embargo, cuando la Unión General Armenia de Beneficencia compareció ante la comisión investigadora, explicó que el convenio que se firmó durante la administración del Frente Amplio abarcaba el uso exclusivo de muchas más instalaciones que las que se utilizan hoy. Según dijeron directivos de esa institución, hoy la Federación de Básquetbol solo emplea un gimnasio, cuando antes usaba 2, además de piscina cerrada, vestuarios y un estacionamiento exclusivo. Cardoso afirmó que llevaría a la justicia este acuerdo por entender que además del monto del arrendamiento había otra irregularidad. Según el exministro, la organización armenia había entablado un juicio contra el Ministerio de Turismo en 2014 por un diferendo previo, la compraventa frustrada por la cartera de un inmueble propiedad de esa institución. Cardoso afirmó que el contrato de arrendamiento, aquel de $1.100.000 por un año, se había resuelto como una forma de conciliación en el marco de aquel proceso judicial. ¿Qué dice el informe final presentado por los miembros oficialistas de la comisión en este punto? Dice, quedó demostrado que sí existía nexo causal entre aquella compraventa frustrada y el convenio posterior. Por ese motivo, los legisladores de la coalición de gobierno entienden que hay elementos suficientes para que la justicia continúe con esta investigación. Enseguida, a partir de esta síntesis, vamos a conversar con dos legisladores que integraron la comisión. Juan Martín Rodríguez, Partido Nacional, Gustavo Olmos, Frente Amplio.
El próximo jueves, la Cámara de Diputados someterá a votación los informes finales de la Comisión Investigadora sobre Compras y Gastos en el Ministerio de Turismo. En el informe redactado por los diputados de la coalición multicolor se afirma que no se encuentra en la actuación del exministro Germán Cardoso elementos que hagan presumir la comisión de irregularidades o delitos. El Frente Amplio, por su lado, asegura en su informe que existió una clara responsabilidad de parte del entonces ministro Germán Cardoso referido a la probidad y las normas de buen funcionamiento, poniendo en grave riesgo el prestigio de la administración pública. Recién en el informe repasamos los principales puntos que estuvieron abordados en la comisión. Ahora vamos a profundizar en las conclusiones y para eso nos acompañan el diputado Juan Martín Rodríguez de la lista 71, Partido Nacional, presidente de la comisión investigadora. Buen día, diputado. Buen día, Emiliano, un placer estar aquí. Y su colega Gustavo Olmos del sector Fuerza Renovadora Frente Amplio, que integró esta comisión también. Diputado, bienvenido. Buenos días, un gusto estar aquí. Vamos a empezar por una pregunta, digamos, general para ir después afinando. Recién hacíamos con Romina una síntesis, entonces lo que me interesa saber es, la propia comisión, la comisión misma vino muy cuestionada desde el Frente Amplio por la participación como denunciante del ex ministro Cardoso. Diputado Olmos, ¿cuánto complicó ese factor el funcionamiento? Yo creo que hubo algunos episodios en algún momento que el diputado Cardoso se puso a discutir con quienes venían a dar su testimonio y eso de alguna manera enrareció el clima, pero unos minutos. En líneas generales la comisión funcionó bien. Yo reconocí públicamente que la presidencia del diputado Rodríguez dio garantías a que preguntáramos, a que investigáramos, a que hiciéramos la consulta que quisiéramos hacer al organismo o empresa que quisiéramos hacer. O sea que yo diría, en líneas generales la comisión funcionó muy bien. Pero el hecho de que Cardoso fuera diputado y al mismo tiempo investigado, es ese tema que motivó las primeras protestas, ¿cómo terminó incidiendo? Creo que los zapallos se fueron acomodando en el carro. O sea, en el primer momento tuvimos alguna delegación que no quería concurrir, si estaba Cardoso, pero después de vuelta se hicieron gestiones y eso se encaminó. O sea, no tuvimos nadie que dijera no vengo a aportar la información que tengo al respecto porque el diputado Cardoso, que era parte del miedo que nosotros teníamos. Diputado Rodríguez, fue rara, digamos, esta característica de la comisión, ¿no? Sí, a ver, es la primera vez, de hecho no había antecedentes ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la presentación casi simultánea, una hora de diferencia entre una denuncia y otra, de dos temas que estaban estrechamente vinculados, donde básicamente la diferencia era la amplitud temporal en cuanto al objeto de la investigación. Y por eso fue que debimos sí adoptar un criterio sui generis, producto de la particularidad de las características de la situación, que nos llevó a uniformizar las dos solicitud de conformación de investigadoras que habían sido recomendadas por ambas comisiones preinvestigadoras a efectos de unificar. Imagínense si este mismo trabajo hubiésemos tenido que llevarlo adelante en dos comisiones investigadoras por separado, convocando tal vez a la misma persona en dos circunstancias distintas, con diferencia de 1 hora o de 2 horas o 3 horas o diferencia de días para averiguar lo mismo. Creo que fue una decisión acertada del Parlamento y el resultado en cuanto a lo formal nos dio la razón. Un capítulo especial de la investigación fueron las compras directas en la gestión de Cardoso, en las que se habrían violado procedimientos administrativos, dice el Frente Amplio. Para resumir, y entonces le pregunto al diputado Olmos, ¿cuáles son en esta materia los puntos críticos? El punto no son las compras directas, nunca estuvo en cuestión eso. Las compras directas, ese es un mecanismo absolutamente legítimo que usan todos los ministerios en todos los periodos de gobierno. El tema es qué es lo que se compra directo y en qué condiciones. Y ustedes hacían mencioné el informe, hay una compra, una tramitación de compra directa de publicidad en vía pública que es de arriba de $1 millón. Eso es
trancado por un informe que hace el departamento de marketing del ministerio, y a los 3 días aparece una nueva compra directa de la misma empresa por 300 y pico mil dólares, pero por un periodo de 3 meses, y eso después es renovado. A esa empresa a la que se le compra, que es Netcom, el volumen por el que se le compra es más que lo que en esa sola primera compra de 300 y pico mil dólares, es más que lo que se compraba a todas las empresas juntas de publicidad digital en los periodos de gobierno anteriores, y eso se hacía entre 5 o 6 empresas. Esa compra además no tiene informe de la agencia, que habitualmente evaluaba las propuestas y decía dale para adelante o no, y después cuando aparecen en la renovación los informes, dice que evalúe el ministerio si eso está de acuerdo a las estrategias que tiene. Después, en Kirma, que es la compra esta de la empresa de publicidad digital en Estonia, está bien, todo alrededor de esa compra y alrededor de la empresa es vidrioso. O sea, no solo la forma del pago que ustedes hacían, sino desde el sitio web, desde cómo es la propuesta, Cardoso. ¿Qué pasaba con el sitio web? Sitio web está la primera publicación que tiene es de septiembre de 2021. Esto es una compra de 2020. Cuando uno mira, tiene 2 premios. Cuando el observador le pregunta, bueno, pero ¿cuáles son estos premios? La empresa le contesta, no tenemos por qué decirlo. No, y estamos hablando de premios, no de manchones en la historia de la empresa. Después cuando contesta por escrito Kirma y dice cuáles son las empresas, esa información se filtra, quedó descartado que no fue del Parlamento. El observador hace una investigación con las empresas que dice que tienen los premios, las empresas dicen que no tienen la menor idea. Uno mira el código y hay recomendaciones de la Coca-Cola Internacional diciendo que agradecen a Kirma el haberlos introducido en el mundo digital. No es creíble que una empresa de Estonia creada en 2018 sea la que iluminó a Coca-Cola en el mundo sobre la publicidad digital. Y todos los elementos alrededor de Kirma son así. No hay nada que sea como debe ser. Pero entonces, a ver, yo le había preguntado por las compras directas. Usted manejó 2 casos, Netcom y Kirma. Entonces, son los 2 casos principales. Después hay cosas más chicas o que se dan caro. O sea, hay unos programas contratados a programas de Puglia que finalmente quedaron frustrados, pero que en la propuesta se incluye promoción de las autoridades. O sea, los jerarcas del ministerio están comprando a través del ministerio su propia promoción con fondos públicos. Ese tipo de cosas son las que nos preocupan y me parece que no corresponden. ¿Qué dice usted, diputado Juan Martín Rodríguez, que también examinó ese tipo de operaciones? Así es. En primer lugar, la propia exministra Quechichán, cuando concurrió a la comisión, afirmó que sí, que efectivamente las compras directas era algo habitual en la lógica del ministerio, producto de las particularidades del ministerio. O sea, situémonos en el lugar. El Ministerio de Turismo tiene la particularidad que el 80 y tanto % de su presupuesto es básicamente promoción, publicidad, cosa que no pasa en ningún organismo. Esa es la particularidad del ministerio. Por lo tanto, cuando se va a contratar publicidad, ya sea en vía pública, ya sea digital, ya sea en medios masivos de comunicación, las condiciones, las circunstancias no son las habituales a que cuando se contrata otro tipo de servicios en el propio organismo, porque el Ministerio de Turismo, las compras que se hacen a través de la Dirección General de Secretaría, que son sí las clásicas, las típicas de un organismo público, esas sí se hacen por licitación. Y la ex ministra dijo, sí, esas circunstancias obligan a tener que adoptar a la compra directa como un mecanismo habitual. Si el concepto es la regla, no es la regla, bueno, eso será una definición que uno puede tomar. Pero es algo habitual. Así como eso, una afirmación que iba de la mano con las compras directas, que era la falta de certificación del Ministerio de Economía y Finanzas, porque formaban parte del punto 1 del literal A de las denuncias, de la denuncia tablada por el diputado Antonini. Y sobre ese tema, la propia también exministra dijo sí que también la falta de certificación o la llegada tarde al pedido de la certificación obligaba que en función del principio de ejecución, muchas de las compras realizadas
de forma directa, que el TOCAF establece, debe tener el informe, la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas, no se tuviesen los hechos y por la vía de los hechos se ejecutaran sin dicha certificación. ¿Eso es algo que sucedió en la gestión Cardoso? Sí. ¿Sucedió en la gestión Grichán? También. ¿Está previsto en el ordenamiento jurídico? Sí. Por lo tanto, podrá ser criticable, cuestionable, opinable. Ahora, está dentro del marco jurídico. ¿Qué dice usted, diputado? Su visión era mucho más crítica. ¿Cómo es esto? Yo no tengo discrepancia con esto. Está dentro del marco jurídico, lo dije al principio. ¿No? El punto no es la compra directa, sino es, en concreto, las compras directas que hizo Cardoso durante su gestión. Para hablar del tema publicidad en vía pública, puntualmente, se ha afirmado que el monto de la compra esta puntual supera ampliamente lo que en la última década se adquiría. La información que recibimos del Ministerio de Turismo nos revela que en la década 2010-2020 la cantidad del monto gastado en publicidad en vía pública fue casi 10 millones de dólares, 9 millones y medio. Es decir, que prácticamente $1 millón se gastaba al año en publicidad en vía pública. Entonces, con lo cual, y esa es la información oficial que el Ministerio de Turismo nos remitió a partir de las solicitudes que nosotros le realizáramos. ¿Podrá ser criticable si se le daba a una empresa sola? Repito, esos son actos discrecionales, que el acto discrecional en el ordenamiento jurídico está previsto. El acto discrecional es una atribución del jerarca, en este caso del ministro, pero discrecionalidad no implica arbitrariedad. Las comisiones investigadoras, y esta no es la excepción, lo que tiene que determinar es si existen ilicitudes o irregularidades atribuibles a jerarcas o funcionarios públicos. Ese es el objeto de la investigación, es lo que establece la ley. Nosotros podemos opinar de diferentes aspectos, diferentes cuestiones. Ahora, ese es el centro de la investigación, es lo que la ley prescribe que debe investigar la comisión respectiva. De nuevo, diputado Olmos, me impresiona la diferencia. No, que Rodríguez me está sumando peras con manzanas, diría mi maestra. En realidad, $1 millón, que es cierto, era de publicidad en el mundo. En Uruguay eran 240 mil dólares en promedio entre 5 o 6 empresas. Acá se le compra a Netcom. ¿Era $1 millón en vía pública? Sí. O en vía pública en el mundo, o sea, eso incluía el cartel en la 9 de julio y los carteles alrededor de los shopping de San Pablo y la promoción en Paraguay. O sea, era vía pública en el mundo. Que en pandemia, yo lo que estoy comparando es vía pública en Uruguay, que es lo que se le contrató a Netcom. Se le contrató por casi un 60% más de lo que se contrataba en promedio en Uruguay, y repito, se contrataba esa cifra entre 6 empresas y acá se le contrató a una sola en forma directa y sin que haya ningún informe de la agencia. Que durante la pandemia, una vez que se definió que la temporada 2021 iba a ser con fronteras cerradas, naturalmente se hubo, como diría el GPS, recalculando y se tuvo que destinar todos los recursos en materia de publicidad al mercado interno, al turismo interno. Y por eso la diferencia. Ahora, el monto que se gasta en publicidad es sensiblemente menor a lo que se gastaba si comparamos con el último año prepandemia o con los últimos años prepandemia. El monto total. Anual. Pero ustedes en el Frente Amplio están cuestionando estas compras en particular. Exactamente, porque estas compras no son el monto, no refieren al mundo, sino que refieren a Uruguay. Y es cierto que es en pandemia, pero también es cierto, igualmente es cierto, que en pandemia el turismo en Uruguay estaba absolutamente resentido. Y cuando se hace esta compra en diciembre, fin de diciembre, estábamos en el peor momento, o empezando un pico que había arrancado en noviembre, y estábamos con una tasa de movilidad muy baja en el país. Pero de vuelta, como decía el diputado Rodríguez recién, se puede opinar, pero ¿hay irregularidad al proceder así? ¿Hay ilícito? Si hay ilícito lo definirá la Fiscalía y la Justicia. Lo que nosotros creemos es que no hay una explicación, porque aún concediendo que hubiera que hacerlo, sigue sin explicarse por qué esto se hace a una sola empresa y en forma directa y sin informe de la agencia, cuando había media docena de empresas que estaban en condiciones de dar ese servicio como lo venían dando en los años anteriores. ¿Ese aspecto no les preocupa a ustedes, diputado Rodríguez? Entra dentro de la discrecionalidad del jerarca. Si
queremos discutir si la compra puntual era conveniente o no, si hubiese sido más inteligente comprarle a otra empresa. De hecho, finalmente la compra fue a 2 empresas. La vamos a nombrar porque no porque nos interese ni hacerle publicidad, sino porque es parte del expediente. Era Netcom y JCDecO. O sea, no era una sola, eran 2 empresas. Bueno, y sobre el contrato con Kirma, después frustrado. Bien, el contrato con Kirma, el informe mismo lo revela, que ustedes realizaban previamente, es una propuesta que introduce, que lo reconoce el mismo señor Elvio Rodríguez cuando comparece a la comisión y que es reconocido directa o indirectamente por otros invitados o comparecientes, en cuanto a que es él, él directamente o a través del señor Reta, el doctor Reta, quien le hace llegar a la agencia la propuesta de Kirma. ¿Por qué el doctor Reta, dice él en su comparecencia a la comisión, la remite a la agencia? Por una orden genérica del entonces ministro Cardoso, que es: toda propuesta en materia publicitaria que llegue al ministerio debe ser remitida a la agencia, sin entrar a evaluar el contenido. ¿A efectos de qué? Que sea la agencia la que evalúe el contenido. Puntualmente sobre la oferta de la empresa Kirma, yo creo que se ha dicho mucho también, ha llamado, yo creo, particularmente la atención porque es de Estonia. Yo creo que si la empresa hubiera sido de España o de Brasil, tal vez no hubiese generado tanto alaraca. Ahora, una de las tantas cosas que se dijo fue que era una empresa que no existía. Sin embargo, cuando el ex subsecretario Benjamín Diverov comparece a la comisión, dijo que recordaba haber recibido un correo electrónico con una propuesta que no le satisfacía y que él formuló una serie de preguntas, y como esas preguntas no fueron respondidas, entendió por desecharlo, por no hacer lugar. Ahora, como tantas propuestas que el Ministerio recibe, como por ejemplo, realmente a nosotros no hemos hablado hasta ahora de ese tema, pero realmente nos tiene sumamente preocupados por el lugar que se le ha dado. Se ha puesto en la palestra a las propuestas del señor Sergio Puglia, cuando el Ministerio de Turismo, y eso también fue recibido por parte de la Comisión, la información, ha recibido propuestas y ha contratado al señor Puglia, al menos, por lo menos de lo que surge la información de la Comisión, desde el año 2011. Y realmente lo que nos llama la atención es que cuando se lo contrataba por un jerarca frente amplista era bueno, ahora cuando se lo contrata por un jerarca que no es del Frente Amplio pasa a ser malo. No nos extraña, porque no ha sido la primera, y no lo digo por el diputado Olmos, pero no ha sido la primera vez que se intenta escrachar al señor Puglia, y nos llama poderosamente la atención y nos duele todo eso. Diputado Olmos. Sobre este último punto... sobre los dos, porque una de las cosas que señala el diputado Rodríguez es que Kirma efectivamente existía antes, que el Liberov, al comparecer en comisión, habló de Kirma con una propuesta que había llegado al ministerio y no fue considerada en el periodo pasado. Arranco por el último. Sin duda los programas de Puglia tienen audiencia, y es absolutamente razonable hacer publicidad en ese medio. Lo que no es razonable es que la publicidad sea para los jerarcas, que incluya promoción de las autoridades del ministerio, del ministro, del subsecretario, del director nacional de turismo, una vez al mes en los programas. Una cosa es, yo contrato en programa de Puglia como cualquier otro para promover las termas, Punta del Este, lo que sea. Otra cosa es el ministro contratando para, entre otras cosas, para promocionarse a sí mismo. No es que fuera exclusivamente para esto. ¿Y en cuanto a Kirma? Sobre Kirma, a ver, hay un capítulo entreverado que tiene que ver con este empresario Elvio Rodríguez, que aparece y reconoce, como ustedes decían en el informe, públicamente que lo que quería hacer era un negocio. Y lo hacía desde el Ministerio de Turismo. Entonces, ahí hay un elemento de muy dudosa legalidad y contenido ético, en el sentido de estar usando su calidad de asesor, a pesar de que Cardoso dice no es asesor, pero después todos los demás dicen sí, era asesor de Cardoso o llegó a través de Cardoso. Y incluso Oscar Iroldi, que era coordinador de marketing, dice en su declaración que la contratación a Kirma fue por orden de Cardoso a través de Daniel Reta, y nosotros le repreguntamos si esas afirmaciones que les había publicado el país eran así, y él dijo que sí, que esa mail era verídico y que él había escrito eso. Que la empresa existía,
sí, puede ser que existiera, seguramente existía, si había hecho alguna oferta en el periodo anterior, lo cual no quita todo el conjunto de circunstancias turbias que hay alrededor de todo lo que tiene que ver con Kirma. Uh-huh. Para el oficialismo, Kirma no es un problema, no es un punto que despierte dudas, reparos. En primer lugar, sobre el señor Elvio Rodríguez... Ahora volvemos al señor Elvio No, pero Rodríguez. digo porque al no ser funcionario público ni jerarca, no debería o no está establecido en la ley que puede ser objeto de una comisión investigadora. No, pero lo que se está investigando es la gestión de Cardoso. A eso es lo que voy. Por lo tanto, si el señor Rodríguez, en función de lo que decía el colega y amigo diputado Olmos, merece alguna investigación por parte de la justicia, justamente el hecho de la propuesta del oficialismo de remitir todo a la justicia, a la fiscalía en realidad, en puridad, que es lo que corresponde, para que la fiscalía investigue si hay algún hecho irregular o algún hecho ilícito, bueno, justamente va a estar al servicio de la fiscalía para que lo pueda hacer. No es objeto de la investigadora. En cuanto a Kirma, bueno, justamente lo mismo que acabo de decir respecto al señor Rodríguez, lo aplico a Kirma. Si eventualmente existiese alguna irregularidad que de la información que surge, que fue remitida a la comisión investigadora, la Fiscalía, con las herramientas que tiene, de las cuales ya el Parlamento adolece, puede llegar a investigar aún más y a más a fondo, bienvenida a la investigación, teniendo en cuenta si un factor determinante, un factor importante, cuando se da de parte, y eso surge de los expedientes, del expediente puntualmente, se da un correo electrónico en cuanto desde la empresa Webmaker, que es la agencia de medios derivada de la agencia que tenía contratada el Ministerio de Turismo, recomendando la contratación de 3 empresas. Digital Media Technology, por una suma de, no quiero errarle, creo de $280.000, Kirma por otros 280 y Cisneros, que es Facebook, por 140.000, y ahí hacen la suma de 700.000. Y en ese sentido, el problema que tuvo Kirma, que ustedes hacían referencia en el informe en cuanto al banco para pagar, fue el mismo problema que tuvo Facebook por utilizar un banco en Panamá. Después, ambos optaron por caminos distintos para cobrar, que de hecho Facebook cobró, Cisneros cobró, Kirma no cobró, y a la postre se dio la baja de la oferta. Lo que usted está diciendo es que el hecho de que el Banco República hubiera bloqueado el pago por una advertencia de su unidad de lavado de activos no es en sí mismo una mancha para Kirma. Y se lo hizo a Facebook, o a menos que Facebook tenga esta mancha en Uruguay, haya que iniciar una investigación internacional ya no en Uruguay, ¿no? Entonces, diputado Olmos, ¿está exagerando el Frente Amplio ahí? No, a ver, el punto es que no era Kirma ni era Cisneros, que es la empresa esta representante de Facebook, quienes estaban objetados, eran las instituciones financieras. Entonces, ¿qué hace Cisneros, que es el representante de Facebook? Dice, no me deposites en esta cuenta, depositame en esta otra. ¿Qué hace Kirma? En lugar de decir no me deposites en esta institución financiera, depositame en esta otra, cambia el beneficiario. Entonces dice, depositame a esta otra empresa que está en Estados Unidos. Cuando uno mira esa empresa de Estados Unidos, hace 2 meses antes de que se hiciera esa referencia fue que se creó. Y el poder que manda ni siquiera está firmado. O sea, está firmado con un nombre en representación de Kirma, y hay un garabato y ni siquiera se sabe el nombre de la persona que lo hace, que representa a Sarasota, que es la empresa esta a la cual se le transfieren los derechos. Eso es lo llamativo. O sea, uno que espera, si tengo problema con este banco, depositame en este otro, y no cambiarme de país y de mercado y hacerlo con un poder que a todas luces no cumple con las mínimas formalidades, porque no se sabe ni quién lo firma. Diputado Rodríguez. El tema es que en el punto C, en el literal C de la denuncia del diputado Antonini, el objeto de la denuncia... Antonini del Frente Amplio. Del Frente diputado Amplio, denunciante por el Frente Amplio. Junto con Cardoso son los 2 diputados denunciantes, el diputado Antonini, que fue el primero de ellos. El literal C lo que cuestiona o lo que denuncia es una contratación que fue rechazada o sugerido en su no pago por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos, la UPLA del Banco República. Es decir, lo que se denuncia es que la UPLA dijo no se pague, y lo que nosotros respondemos es, la UPLA dijo no le pague a Kirma y no le paga a Facebook.
Entonces, si el hecho, como ahora el diputado Olmos dice, y yo creo que de forma muy honesta, no es eso lo que estamos denunciando, sino lo otro, bueno, pero ¿sabe qué pasa? La denuncia hablaba de una cosa. Ahora, si el objeto era otra, perfecto. Ahora, la denuncia, lo que se denunciaba era el no pago por esta situación. Ya seguimos con los diputados Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional y Gustavo Olmos del Frente Amplio, sacando punta a las conclusiones que los dos informes finales incluyen a propósito del trabajo de la Comisión Investigadora sobre el Ministerio de Turismo. La semana pasada culminó el trabajo de la Comisión Investigadora sobre el Ministerio de Turismo con la elevación de 2 informes. Uno, mayoría del oficialismo, otro, minoría de la oposición, que este jueves se discutirán y votarán en el plenario de la Cámara de Representantes. Hoy, acá en Perspectiva, después de haber escuchado un informe sobre los puntos críticos que han estado en consideración, estamos conversando con 2 integrantes de esta comisión, Juan Martín Rodríguez, abogado, diputado de la lista 71 del Partido Nacional, que fue el presidente de la comisión, y Gustavo Olmos, diputado Fuerza Renovadora Frente Amplio, que integró esta comisión investigadora. ¿Cuántos puntos deberíamos incluir? Estamos tratando de elegir y ser concretos, pero igual, esto nos lleva algún minuto más. Veamos un tema que apareció recién mencionado y que merece un abordaje un poquito más profundo. El rol que jugaba el asesor honorario Elvio Rodríguez. Para el Frente Amplio es uno de los aspectos más irregulares. ¿Por qué el informe final del oficialismo no lo menciona? Ni a él ni a las compras en las que estuvo involucrado. Básicamente por el motivo que le hacía referencia anteriormente. Las comisiones investigadoras, la ley lo que establece es investigar actos de jerarcas o de funcionarios públicos que cometan ilicitudes o irregularidades. El señor Elvio Rodríguez no es funcionario público, no es jerarca, no tiene ningún tipo de vínculo contractual con el Estado ni con el Ministerio de Turismo puntualmente, y por lo tanto sus actos son ajenos a la investigación de una comisión investigadora si hacemos y cumplimos lo que dice la ley. Pero ustedes pero no debieron haber investigado la responsabilidad del ministro por permitir que en el ministerio operara esta persona en esas condiciones tan especiales. Y de hecho se investigó, porque, como bien dijo el diputado Olmos, al comparecer el subsecretario Remo Monseglio, a comparecer el director general de Secretaría, el doctor Curvelo, al comparecer Pérez Banchero, el exdirector nacional de Turismo, no recuerdo si al comparecer el actual director Baudián, creo que no, pero vamos a omitirlo, al comparecer el señor Iroldi, al comparecer el doctor Reta, al comparecer el propio señor Elvio Rodríguez, y al consultarle a varias, no voy a decir a todas, pero a varias de las empresas, se le preguntó respecto a qué rol cumplía el señor Rodríguez, si tenía algún vínculo y cuál era su vínculo con el entonces ministro Cardoso. Que no se investigara eventualmente las acciones de Rodríguez es una cosa. Ahora, pero el rol y el vínculo de Rodríguez con Cardoso y eventualmente las acciones que Cardoso realizaba en relación a Rodríguez, eso fue parte del objeto de la investigación. Ustedes no tienen objeciones a Cardoso por la presencia en el ministerio de este asesor. Lo que surge de la investigación es que Cardoso y Rodríguez eran amigos de la adolescencia, ambos lo confirmaron así. Yo creo que una comisión investigadora, los vínculos de amistad entre dos personas no tendría que ameritar que sea incluido en un informe, pero vamos a hacer el repaso de los detalles. Que cuando el señor Cardoso asumió como ministro, o sea, cuando fue la ceremonia en realidad, él toma posesión del cargo el 1 de marzo, pero cuando asume el día 2 de marzo, lo invita a participar de dicha ceremonia. Nosotros también nos fuimos invitados y de hecho participamos, fue una de las últimas en la tarde de ese 2 de marzo, y que luego, sobre todo entre los meses junio, julio, tal vez mayo del año pasado o agosto, no recuerdo exactamente el periodo, pero 2-3 meses por ahí, el señor Rodríguez mantuvo varias reuniones, una serie de reuniones
básicamente con el señor Pérez Banchero, en función de su conocimiento, su expertise en la materia, vinculado al turismo. Él es un empresario de Punta del Este, según fue relatado por varias personas. Nosotros no lo conocíamos al señor Rodríguez, por lo tanto, lo que aprendimos de él fue lo que surgió de la comisión. Ahora, del resultado de la investigación, nada nos habilita a sostener que alguna acción de Cardoso haya implicado un acto ilícito o irregular. Diputado Olmos. Yo creo que claramente la actitud de Cardoso fue de bendecir la presencia de Rodríguez en el ministerio. Todos los que declararon, excepto Cardoso, así lo manifiestan. Cardoso hace este relato de que en realidad lo invitó el 2 de marzo y ahí se conoció con Pérez Banchero, pero el detalle es que Pérez Banchero no fue el 2 de marzo a la Asunción. Y Pérez Banchero y el propio Elvio Rodríguez declaran que a solicitud de Cardoso empezó a operar el ministerio. Después están lo que usted mencionó en el informe, que además que aparece yendo Cardoso con Elvio Rodríguez y con Cipriani, que es el empresario que dejó el agujero en donde estaba el San Rafael, para negociar un 5 estrellas en Paysandú. Y la propia declaración de Elvio Rodríguez, en el sentido, cuando nosotros le preguntamos si él o alguien llevó una comisión por el negocio de Quirma, que es en el que estuvo involucrado, él se especializa en publicidad digital, él dice, no en este caso. Y cuando le preguntamos qué quiere decir no en este caso, en qué caso sí, dice que lo que quería era crear un antecedente y a partir de eso generar un negocio lucrativo. Eso lo estaba haciendo desde el despacho, desde el ministerio, con el aval del ministerio. Entonces es absolutamente irregular que alguien use su influencia pública, porque justamente lo que Cardoso y Elvio Rodríguez dicen como atenuante, que es yo no cobraba nada. Bueno, justamente ese es el problema. O sea, vos no sos un funcionario y estás operando en nombre del ministerio, mandando propuestas a la agencia de publicidad directamente y a través del adscripto al ministro Daniel Reta, y ahí hay clara responsabilidad del ministro. Me llama la atención que en todo el informe los únicos Rodríguez que aparecen son Juan Martín y Conrado Rodríguez, que es el firmante del informe. Sí, a ver, yo reitero, lo que fue confirmado por todos los concurrentes es que el señor Elvio Rodríguez asistió o visitaba o iba al ministerio entre los meses que yo le hice referencia, mayo, junio, julio y tal vez principios de agosto. Yo puedo estar en el error, tal vez era julio solamente. Esta situación, esta propuesta de Quirma llega en el mes de diciembre. Por lo tanto, el señor Rodríguez en ese momento, según surge de todas las comparecencias, no era habitué, no era asistente, no era visitante del ministerio. Ahora, si lo que vamos a investigar, que no estaba en el objeto de la investigación, es todas las propuestas en materia de publicidad que llegaban al ministerio o directamente a la agencia, eso es otra cosa. Nunca estuvo arriba de la mesa. Nunca se dijo vamos a investigar todas las propuestas en materia de publicidad que hayan llegado. Lo que en todo caso se dijo sí fue, bueno, de lo que se contrató, que fue cómo fueron los detalles, cómo fueron el origen, cómo fueron quién la presentó, cómo fue evaluada. Ahora, de propuestas al Ministerio de Turismo, propuestas a la agencia de publicidad, todos han reconocido que de estas características llegan decenas. Sí, llegan decenas. El punto que no es una propuesta, es una propuesta avalada por el adscripto del ministro Cardoso, y además que el director de marketing dice que hay que autorizarla por orden de Cardoso a través de Daniel Reta. No es una propuesta que llovió del cielo, como no es una propuesta que llovió del cielo la de Netcom por $1 millón. Aparece el expediente y nadie se hace cargo que ese expediente está, pero eso no sucede porque alguien dejó un sobre abajo de la puerta y el portero, cuando se levantó, metió una propuesta en el sistema de $1 millón. Alguien dio la orden de avanzar con ese expediente, más allá de que después se haya frustrado por la intervención de marketing.
Para ir cerrando, para ir llegando al final de este intercambio, vayamos a la otra parte de la investigación. A pedido del ahora diputado Germán Cardoso, la comisión también indagó sobre gastos del Ministerio de Turismo en los 2 periodos de gobierno del Frente Amplio que precedieron al de la calle Pou. Concretamente cuando Lilian Quechichán era ministra. Entre ellos, un contrato que el ministerio, que entonces era Turismo y Deporte, firmó con la Unión General Armenia de Beneficencia para que la Federación Uruguaya de Básquetbol utilizara sus instalaciones. El informe del oficialismo señala que este hecho debe ser investigado por la justicia. Concretamente, ¿puede explicarlo mejor, diputado Rodríguez? Sí, efectivamente, el diputado Cardoso, cuando formula en su comparecencia a la comisión investigadora, introduce este tema en el objeto de la misma. Un contrato que él hace referencia a $1,5 millones. En realidad, en los hechos fue un poco menos. 1.100.000. Sí, en realidad 1.250.000, porque con la extensión del último año llega a esa cifra. Y producto de la investigación, lo que nosotros hemos podido identificar, que más que el arrendamiento, que ahí podríamos entrar en la discrecionalidad de si la cantidad de metros cuadrados, si el amenity de la piscina, del gimnasio, el estacionamiento, y uno hace la regla de 3, corresponde exactamente al monto. Lo que a nosotros nos preocupa especialmente, y fue lo que dejamos asentado en el informe, es que en realidad ese arrendamiento que se hace, que es verdad también que se da en el marco de otra serie de arrendamientos, pero tiene una particularidad. O sea, es un arrendamiento más amplio que el actual. No, es un arrendamiento que se da a UGAB que luego, 6 meses después, supuestamente había urgencia, pero 6 meses después se hace un convenio para la Federación Uruguaya de Básquetbol, y hay otra serie de arrendamientos para otros deportes. Pero lo que a nosotros nos llama particularmente la atención de esta situación es la afirmación que realiza uno de los representantes de UGAP cuando concurre a la comisión, que dice: nosotros nos reunimos con el entonces director, el secretario, Nacional de Deportes, ahora tengo la duda si ya era secretaría o todavía era dirección, pero era esa secretaría, gracias Tato, la Secretaría Nacional de Deportes, el licenciado Fernando Cáceres, cuando dice: yo tengo orden expresa del presidente de la República de arreglar la macana, capaz que la palabra no fue macana, pero arreglar el problema que dejaron el entuerto pasado. ¿Qué era ese entuerto? Habían firmado un precontrato para comprar un inmueble acá a la vuelta, en la calle Ciudadela, 1414, contrato que el Estado decide no cumplir. Eso fue en el 2011. No solamente no cumple, sino que hace que la Unión General Armenia de Beneficencia, la institución internacional, no la uruguaya, la internacional, con sede en Estados Unidos, además gastara $300.000 porque tenía que adquirir alguna serie de inmuebles de ese edificio, planta baja básicamente. Ese contrato no cumplido, decidido por el Estado uruguayo, implica que en el año 2014, en el mes de septiembre, se le hace una demanda, una citación a conciliación, en realidad, para un eventual juicio por daños y perjuicios de más de $2 millones. Es decir, lo que termina sucediendo, y eso surge de las palabras de las autoridades, los representantes de la UGAB en Uruguay, cuando comparecen a la comisión, es que la orden del entonces secretario nacional de Deporte era arreglar el entuerto la vez pasada. Tal vez sin ese entuerto no hubiese habido este arrendamiento. Tal vez sí, y tal vez el monto hubiese sido otro. Ahora, el origen, el pecado original, fue el lío que se mandaron en el 2011, que luego no lo cumplieron y que fue una demanda al Estado por $2.300.000. Es verdad, 1.250.000 es menos que 2.300.000. Ahora, ¿por qué nos metieron en ese brete? ¿Y para ustedes qué hay allí? Bueno, por lo pronto ahí lo que hay es que alguien, que yo por lo pronto no tengo las herramientas para identificar y por eso queremos que la Fiscalía investigue, alguien no actuó con la debida diligencia. Porque tú no firmás un precontrato por $5 millones y después de buenas a primera, a los pocos meses decidís no cumplirlo. Bueno, usted en su casa seguramente no lo hace, yo no lo hago. Bueno, en el Estado parece que sí. Diputado Olmos. A ver, el contrato original, el acuerdo original para la compra del inmueble ese se hizo en la Secretaría Nacional de Deportes cuando la Secretaría Nacional de Deportes pertenecía al entonces Ministerio de Turismo y Deportes. Después se separa y se transforma en Secretaría Nacional de Deportes, dependiente de Presidencia, y ahí es cuando
las nuevas autoridades, el nuevo secretario, el profesor Fernando Cáceres, decide que ese inmueble no es adecuado para lo que él creía que hay que hacer y ahí se rescinde. Es una decisión en la cual que Chichán está de alguna manera involucrada porque administrativamente, como el presupuesto venía de un periodo anterior, o sea, todavía no había pasado presidencia, ni se había reglamentado las separaciones a la Secretaría Nacional de Deportes, seguía firmándolo, pero es una negociación en la cual que Chichán, y eso lo dice que Chichán, y también lo dice la Unión General Armenia de Beneficencia, no participó en ninguna de las instancias. Lo que hay, o sea, ¿cuál es la denuncia que hace Cardoso? Que ahora, en esta administración, se rescindió ese contrato y la Federación Uruguaya de Básquetbol lo alquiló por 10 veces menos. Después dice que se equivocó, que no es 10 veces menos, que es 5 veces menos. Pero tampoco es eso, porque de vuelta, también me está comparando peras con manzanas. Lo que había era un contrato por todas las instalaciones y ahora no se alquila la piscina, no se alquila el segundo gimnasio que se usaba para deportes de arena, el estacionamiento y los vestuarios no son en forma exclusiva y además, como parte del acuerdo que hicieron ahora, todas las obras que se hicieron quedan en propiedad de la Unión General Armenia de Beneficencia. Pero ese antecedente que menciona el diputado Rodríguez, que estaría de por medio, ¿cómo lo tiene en cuenta usted? El acuerdo, porque nos lo mandó la Unión General Armenia de Beneficencia, el acuerdo de rescisión es una decisión unilateral de la Unión General Armenia de Beneficencia y no parece razonable que desistan de una demanda de $2 millones por un arrendamiento en el cual se quedaron sin todas esas instalaciones que se usaban para el colegio de $1.100.000 por 2 años y pico. En realidad lo que ellos dicen es, nosotros somos una organización que tenemos responsabilidad social, somos uruguayos que estamos insertos en este país y no quisimos obtener un beneficio indebido en la medida en que habíamos, sí, yo creo que de alguna manera lo atan, a conseguir un acuerdo satisfactorio respecto al uso de esas instalaciones, pero no, ellos no atan una cosa con otra, si bien yo admito que temporalmente son muy cercanas. Para usted hay ilicitud, porque usted hace un rato señalaba, diputado Rodríguez, cuál es el objeto del trabajo de la comisión, qué es lo que debe buscar. Entonces, en este caso, ¿qué detectar ustedes? No, le repito, primero, hay una coincidencia temporal y de hecho los representantes de UGAB, cuando dicen, básicamente lo explican, como bien dice el diputado Olmos, no sé si indebido, para mí la palabra no es indebido, no quisieron tener un beneficio por encima de, ahora hubiesen tenido todo el derecho a hacerlo, porque el Estado arbitrariamente había decidido no cumplir con un contrato. Si luego la contraparte, en este caso UGAB, aceptó por bueno, dio por bueno este arrendamiento, perfecto, nos evitó ser pasibles de un juicio mucho peor. Ahora, yo no voy a juzgar a la UGAB, son privados. Si hubiesen querido rescindir a cambio de nada, lo hubiesen podido hacer. Ahora, yo sí tengo que juzgar el rol de la administración. Yo no puedo decir que hay ilícitos, no puedo decir que se cometió un delito. Ahora, lo que sí entiendo que esto tiene que ser investigado por la Fiscalía. Por eso, y seguramente porque ya estaremos terminando... Casi no. A ver, Olmo, sobre esto último que decía recién su colega, ¿para usted no hay nada que investigar acá? No parecería que haya ningún acto irregular en ese proceso, pero en realidad no hay ningún problema que se investigue, porque creo que no hay nada que ocultar, ni hay ninguna decisión ni que haya perjudicado al gobierno, ni que haya sido arbitraria en ese contrato. Llegamos casi al final, ahora sí estamos en el final. El oficialismo en su informe sostiene que no se encuentra en la actuación del exministro Germán Cardoso elementos que hagan presumir la comisión de irregularidades o delitos. Exacto. Al igual que en el de Quechichán, si bien están en dos bloques distintos, esa afirmación está para ambos jerarcas. Para ustedes, diputado Olmos. El jueves pasado... Ustedes dicen que se dañó la imagen de buena administración, además de que está de por medio de la posible comisión de delitos. Sí. Decía, el jueves pasado sucedió un hecho histórico, que es que en la tertulia todos estuvieron de acuerdo, ¿no? Esa tertulia que es bien plural, en que la gestión de Cardoso había sido bastante desprolija y que todos los elementos que
que había eran llamativos. Nosotros creemos que en la contratación directa de vía pública digital, que en la participación de Elvio Rodríguez defendiendo sus intereses privados a través de su posición como asesor del ministro, hay elementos que podrían configurar delitos. Nosotros no quisimos ingresar en la tipificación de posibles delitos, pero nos parece que hay materia para que haya una investigación por parte de Fiscalía profunda. De todos modos, ustedes ya habían presentado la denuncia. Nosotros ya hemos presentado la denuncia porque cuando el Frente Amplio lo que pide es crear dos comisiones investigadoras, y en esa decisión que toma la coalición de hacer una sola en la cual los dos operan como denunciantes, si bien el diputado Posadas en su momento dice, bueno, esto va a ser como disjunto, cuando Antonini opere como denunciante, no estará haciéndolo Cardoso y viceversa. Eso después no se cumplió y sobre todo y además porque no había denuncias concretas por parte de Cardoso. O sea, cuando en la preinvestigadora le preguntan de vuelta el diputado Iván Posada de la coalición, le pregunta a Cardoso cuál es la irregularidad que él supone en la gestión de Quechichán, dice que él no tiene por qué suponer ninguna, y después pide información, por decenas de datos para ver qué es lo que encuentra, y termina simplemente con este punto de UGAP como el único punto que sostiene después de 2 meses de trabajo. Diputado Rodríguez, ¿ustedes convalidan que se envíen los antecedentes a la justicia? Sí. No solamente que convalidamos, sino que fue lo que solicitamos, todas las actuaciones, la de la investigadora, desde el 2010 al 2021, porque entendemos que quien nada teme, nada oculta, y si eventualmente hay indicios que la Fiscalía deba seguir investigando, lo hará. Yo felicito al diputado Olmos por la afirmación que hizo al término hace unos minutos en cuanto a que no tiene problema que se investigue. Bueno, justamente eso es lo que pretendemos nosotros, que vaya a Fiscalía y que sea el fiscal, primero, y eventualmente luego el juez, si es que corresponde, quienes lo determinen. Es tan sencillo como eso. Lamentablemente desde el Frente Amplio, y repito, no lo digo por el diputado Olmos, pero sí desde el Frente Amplio, a lo largo de estos procesos hubo un ida y vuelta. Primero, en la comisión preinvestigadora, sí, entendían que había mérito, oportunidad, seriedad y entidad de la denuncia para la conformación de la investigadora. Después, durante la sesión, dieron vuelta a la palabra. Anuncian la presentación de la denuncia penal ante Fiscalía, diciendo que esta iba a ser una comisión que no iba a poder cumplir el trabajo. Los hechos han demostrado que eso no ha sido así. Si eventualmente no se cumplió con lo que dice el diputado Olmos de los comportamientos estancos, en todo caso fue en beneficio del diputado Antonini, que tuvo la oportunidad de estar presente cuando estuvo la exministra Quechichán y el ex subsecretario Liberov. Ahora, respecto a los demás episodios, el diputado Cardoso también era, en su denuncia, incluía puntos referidos a las actuaciones de las personas que comparecieron o de las empresas que fueron consultadas. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, quien nada teme, nada oculta. Pero el oficialismo es muy cuidadoso en cuestionar a Cardoso. No lo termina cuestionando. Es que no cuestionamos desde el punto de vista legal que la ley establece. Si la ley dice se cometieron ilicitudes, se cometieron irregularidades por un jerarca o un funcionario, nosotros de las casi 10.000 fojas, no las conté, pero por el tamaño más o menos podría decir que casi las 10.000 fojas o folios que ha tenido la comisión investigadora a su disposición, no surge que hayan delitos. Repito, no hay una negociación política detrás de esa constatación o de ese resumen que ustedes terminan haciendo. ¿Cuánto pesa el mantenimiento de la coalición de gobierno en la medida que Cardoso es un hombre del Partido Colorado, uno de los partidos fundamentales en el funcionamiento del oficialismo? Emiliano, yo lo que le puedo decir es que si de la comisión investigadora hubiesen surgido elementos que determinaran conductas ilícitas, hubiésemos sido los primeros en reclamar específicamente la investigación de estos hechos. Nosotros particularmente, personalmente, hemos hecho referencia a situaciones que no nos resultan tampoco muy agradables.
por ejemplo, en el informe creo que se hace referencia al tema de y creo que el diputado Olmos también lo dijo, el tema de la cena, almuerzo, ahí hay una disquisición si es cena, almuerzo, y demorar en presentar una factura. La cena que tuvo lugar en noviembre, cuya factura se hace en marzo. Exacto, y que estaba el secretario de la Organización Internacional del Turismo y una delegación importante de brasileños. Nosotros no discutimos que la cena haya existido, no discutimos la relevancia de la delegación, porque yo no creo que el Frente Amplio ni el diputado Olmos pretendan que lo lleven a esa delegación a comer un carrito. O sea, creo que no es la lógica, más allá de que hay carritos muy ricos que cuando hacen la comida. Pero me parece que acá lo que se objeta es que la factura llegue 5 meses después. Yo estoy de acuerdo. Yo si fuera el jerarca y un adscripto mío me viene 5 meses después con la factura, le digo, dámela que la pago yo. Y después en todo caso arreglamos tú y yo. Ahora, ¿eso quiere decir que el acto o que la cena, el almuerzo no existió? No, la cena, el almuerzo habrá existido. Pero ahí es donde entramos a la valoración personal. Ahora, una cosa es valorar actos discrecionales o actos que podrían no haberse realizados de la forma que correspondía o que uno realizaría de otra forma. De ahí a decir que hay ilícitos, hay varios pesos aparte. Diputado Juan Manuel Rodríguez, Partido Nacional, diputado Gustavo Olmos, Frente Amplio, les agradezco a los dos la participación esta mañana acá en Perspectiva. Un gusto y a las órdenes, como siempre, saludos a toda la audiencia. Volveremos sobre el tema. Ya seguimos, vamos con ustedes hasta el mediodía.